2 de mayo, hablamos acerca de la seguridad alimentaria en el país y en realidad también lo que preocupa es, por ejemplo, la importación de fertilizantes, lo que ya ha subido hasta el momento, en realidad los productos de la canasta básica familiar y si se pone en riesgo, en todo caso, la alimentación de los y de las peruanos. Conocemos este impacto económico que en realidad tiene como un factor, no solo factores internos, políticos, sino también un factor externo, un factor mundial. Fernando Eguren, presidente de CEPES, del Centro Peruano de Estudios Sociales, nos acompaña. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Hay alguna fórmula, en realidad, en todo caso, de poder revertir esta situación, esta crisis o esta posible crisis alimentaria, refiriéndonos desde dos flancos, ¿no? No solo el encarecimiento de los productos de consumo diario, sino también el problema que se suma ahora de los fertilizantes? Sí, bueno, el problema es global y hay una serie, por supuesto, hay una serie de particularidades nacionales. Y entonces, respecto de los factores externos, que ya son conocidos del público, ¿no? Los de la guerra, digamos, la demanda que surgió después del control, de algún modo, de lo que ha sido la pandemia, aumenta la demanda muy rápidamente, todos los sistemas de distribución y transporte de mercancías tienen una serie de problemas, todo se ha encarecido. Entonces, en lo que concierne, digamos, a la cuestión de los precios y la disponibilidad tanto de alimentos como de insumos como los fertilizantes, el país, digamos, lo sufre, ¿no? Entonces, todo se basa, digamos, en cuál es la capacidad de respuesta, no para eliminar todos los riesgos, que, digamos, los factores externos son demasiado poderosos, sino para poder internamente lograr, digamos, paliar o moderar los impactos que va a tener y que ya está teniendo tanto la subida de precios de alimentos como la de los insumos, ¿no? Y la carencia, además, en los mercados de las dos cosas. O sea, no solamente que son muy caros, sino que están, digamos, no hay la disponibilidad normal, ¿no? Ahora... Sí, señor Eguren. Sí. Señor Eguren, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Me gustaría que nos explicara, por favor, cuando hablamos de una crisis alimentaria, exactamente a qué nos estamos refiriendo y hasta qué niveles podríamos llegar con esta crisis en nuestro país para que nuestros oyentes, los ciudadanos puedan entender de qué tipo de escenario estamos hablando cuando nos referimos a crisis alimentaria. Sí, yo creo que más propiamente deberíamos referirnos a una crisis agroalimentaria, porque son las dos cosas. La crisis alimentaria por el lado, digamos, básicamente de la demanda, es decir, va a haber la disponibilidad de alimentos suficientes y por otro lado va a haber por parte de la población la capacidad de adquirirlos. Ahí ya tenemos un gran problema, no solamente porque ya con la pandemia y aún antes de la pandemia un grueso sector de la población estaba en situación de inseguridad alimentaria. Entonces se ha visto agudizada por la pandemia y ahora por la elevación de los precios. Ese es por el lado, digamos, del consumo, ¿no? De la parte propiamente alimentaria, pero por la parte del agro, ¿no? Es también el problema de si vamos a tener la suficiente oferta de alimentos en los meses que siguen. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay grandes dificultades en la importación de alimentos en Perú. Creo que digamos, esta crisis va a servir para que tomemos conciencia de algunas cosas. Primero, que somos muy dependientes de las importaciones. Uh-huh. Uno de los granos que más se consume en el Perú es el trigo. Todo lo que comemos de pan, de fideos, etcétera, más del 90% es importado. Lo mismo que buena parte del maíz amarillo duro que utiliza la industria avícola, y los pollos son la fuente de proteínas animales más importantes del país, es mucho más importante que el pescado, ¿no? También en las 3/4 partes es importado. Gran parte de las oleaginosas son importadas. Parte de los productos lácteos son importados. Entonces, tanto por los productos que consumimos, pero también por los insumos, como es el caso de la urea, ¿no? También estamos en una situación de gran dependencia. No se trata de buscar, por supuesto, la autarquía, que es un imposible, pero sí se trata de tener una estrategia de alimentación y una política agroalimentaria, porque en el Perú están absolutamente desconectadas. La política agraria no tiene ninguna vinculación, lamentablemente, con la política alimentaria, están separados.
¿no? Entonces, esas cosas tienen que corregirse. También es así. ¿Y a qué países, a qué países se podría estar mirando de manera más rápida para la importación de fertilizantes? Bueno, a ver, primero se pensó en Bolivia, luego Bolivia-Venezuela, luego se mencionaron Indonesia y otros países, pero las últimas declaraciones del ministro de Agricultura, a propósito del decreto de urgencia, es que él ha dicho, bueno, vamos a buscar, hay una serie de ofertas y vamos a buscar dónde comprar. Y entonces, vaya, yo no sé con qué países, porque, digamos, así como el Perú, hay decenas de países en el mundo que están bregando por conseguir la urea necesaria. Y entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene el Perú para, en ese mercado en la cual hay una competencia tremenda, hay las posibilidades de adquirir una tercera parte de nuestras necesidades, porque los montos además otorgados en los 350 millones de soles, digamos, no va a alcanzar sino más o menos una tercera parte de las necesidades que tiene el país. Entonces, realmente estamos en un problema agrario y un problema alimentario simultáneamente. Son dos caras de la misma moneda. Y esperamos en todo caso, señor Eguren, que el gobierno pueda tomar pues las medidas para poder evitar la gravedad. Una nota adicional nada más. Una nota adicional es que para enfrentar este drama tremendo se necesita una gran capacidad de gestión y estamos en un Ministerio de Agricultura que ha sido desarmado. Entonces tiene que recomponerse con la gente que tiene la experiencia para poder manejar esta situación. Si no, aunque llegue la urea, esto va a ser un desorden y va a ser muy difícil afrontar los desafíos, digamos, que se nos están presentando. Muy bien. Fernando Eguren, presidente del Centro de Estudios Sociales. Muy buenos días y gracias por su participación. 9 de la mañana con